Perfecto. Muy bien. Hola chicos, espero se encuentren bien, todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última clase de, pues, el año y del curso como tal, que es respuesta inmune contra trasplantes. Es un tema igual que es mucha integración, que si de nuevo se les va a hacer muy lógico si ya entendieron como las bases de la respuesta en sí. Nada más hay que ver algunas cosillas particulares sobre conceptos principalmente. Dicho esto, vamos a empezar. Muy bien. Entonces, lo que pide su temario respecto a este tema es lo siguiente. Básicamente que entendamos algunos conceptos de lo que son los trasplantes y cómo es que se monta la respuesta contra ellos. Entender más bien el por qué hay una respuesta contra los trasplantes, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita llegamos a eso, pero ¿qué es un trasplante? Un trasplante es básicamente un procedimiento en el cual tú agarras un tejido o células y los pasas a otro lugar, ¿vale? No a otra persona necesariamente, sino a otro lugar. A partir de esto tenemos dos conceptos importantes. Bueno, tres conceptos. El primero es el concepto de injerto. ¿Qué es un injerto? Un injerto es justamente ese tejido que nosotros vamos a estar moviendo, ¿vale? El segundo es donante. El donante es la persona que va a donar, propiamente va a proporcionar ese injerto. Y el receptor es la persona que va a recibir ese injerto, ¿vale? Entonces, eso es básicamente en conclusión lo que quiero que recuerden que es un trasplante. Tomar un injerto, un tejido, células, un órgano y pasarlo a un receptor. Ahora, les digo, este receptor no necesariamente es una persona aparte, ¿vale? Puede una misma persona ser donante y receptor sin ningún problema. Con base en esto, nosotros tenemos dos clasificaciones importantes que sí te pueden preguntar. Esta es la que más les preguntan, esta a veces más sus doctores. Dependiendo de dónde tú coloques el órgano, puedes dividir al trasplante en dos tipos, en ortotópicos y heterotópicos. ¿Qué significa eso? Imagínate, tú tienes un trasplante de hígado. El hígado, pues sabes que está a nivel del abdomen, del flanco derecho, pero ¿qué es lo que ocurre? Si a ti cuando te ponen ese nuevo hígado, te lo ponen ahí en ese mismo lugar, en donde tú esperarías que fuera el hígado, a eso se le llama trasplante ortotópico, porque tú lo pusiste en la posición anatómica en la que va, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los heterotópicos? Los heterotópicos son aquellos en donde tú pones el órgano, pero no necesariamente en donde va. ¿A qué me refiero con esto? Un trasplante de riñón. El trasplante de riñón uno esperaría que se pusiera pues a nivel lumbar, en donde van los riñones, pero no. De hecho, muchas veces cuando a alguien ya no le funcionan los riñones y le tienen que poner un nuevo riñón, esos riñones no se los quitan, porque es un procedimiento innecesario. Lo único que hacen es a nivel de la fosa pélvica, ahí es donde se pone el nuevo riñón, ¿vale? Entonces, como tal, no es un lugar donde esperarías que fuera, es uno aparte, a esto se le llama heterotópico, ¿vale? Lo que sí quiero que estudiemos a profundidad es justamente dependiendo de dónde viene ese injerto, qué características va a tener. Entonces, para eso tenemos lo que es un trasplante autólogo. ¿Qué es lo que pasa en los trasplantes autólogos? Tú tienes un paciente, el cual tú le vas a extraer un tejido. A ese tejido que viene del mismo paciente se le llama injerto autógeno, ¿vale? Después tú lo incubas algo y ya después se lo vuelves a poner al mismo paciente. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea de pacientes, por ejemplo, que tienen linfomas o alguna neoplasia hematológica. ¿Por qué? Porque como la célula que está afectada está en la periferia, o sea, a lo mejor en un ganglio, tú lo que haces es lo siguiente, le extraes su médula ósea a la persona, la incubas, le das todo el poder, toda la quimioterapia. Lo que hace la quimioterapia es justamente eh, fregarle la médula ósea porque no deja que estas células sigan proliferando. Y ya que se curó, que ya no tiene ninguna célula mala, le vuelves a poner esa médula ósea que tú ya le habías quitado para que regenere, ¿vale? Entonces, eso es lo más común que pasa en los trasplantes autólogos. Puntos aquí, estos son los que menos, más bien los que no dan ningún problema. ¿Por qué?
porque estos trasplantes autólogos son nada inmunogénicos. Como al final la célula proviene de lo mismo, es un autoantígeno, pues entonces no va a pasar ninguna respuesta debido a que aquí todo es lo mismo, ¿vale? Algo similar ocurre con los singénicos. ¿Qué es esto del singénico? Es cuando dos personas tienen la misma carga genética, o sea, son gemelos, básicamente, gemelos idénticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tú tienes una persona, le sacas su riñón, en este caso, el riñón aquí sería el isoinjerto, porque tiene la misma carga genética, y se lo pasas a su gemelo. Como la información genética es la misma, no se va a reconocer tampoco nada como extraño. ¿Cuál es la diferencia entre un eh, autoinjerto y un isoinjerto? Justamente que tienen la misma carga genética, solo que el autoinjerto viene del mismo individuo y el isoinjerto de un individuo con la misma carga genética, o sea, un gemelo, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? ¿De qué es un autoinjerto y un isoinjerto? Nupi. Ah, muy bien. Vamos ahora con un trasplante halogénico, que estos sí son los más comunes que tú vas a encontrar en la vida médica, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen un gemelo y porque en el caso de los, por ejemplo, los trasplantes hemáticos, es o sea, muy pocas personas realmente tienen, por ejemplo, criterios para que tú les hagas el trasplante autógeno. Normalmente se hacen halogénicos. ¿Qué significa eso? Básicamente, que es un injerto que viene de otra especie, de otro individuo de la misma especie, ¿vale? Significa que puede ser tu primo o una persona que no conoces para nada, te va a donar ese tejido. Si son compatibles, ahorita vamos a ver qué onda con esto de la compatibilidad, pues entonces te lo trasplanta, ¿vale? O sea, estos son aloantígenos. Acuérdate que un aloantígeno es aquel que proviene de otro individuo, pero de la misma especie. Y ya por último, tenemos los que son más inmunogénicos de todos por la alteridad, que es el genoantígeno. Lo que pasa con este genoantígeno es que aquí viene de una especie diferente. Lo más común, válvulas cardíacas, por ejemplo, que pueden ser bovinas o porcinas, que es lo que ya no se ocupan tanto, actualmente se ocupan más válvulas mecánicas, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Básicamente es una persona que perdón, es un animal que te está donando algún tejido y te lo va a poner aquí. Estos obviamente sí van a tener mayor riesgo de rechazo, justo porque recuerda que entre más distancia filogenética hay entre un antígeno y el individuo, más probable es que genere una reacción, en este caso un rechazo, que ahorita vamos a ver qué onda con los rechazos, ¿vale? Entonces, es eso. Ah, esta es otra, les decía, también son los tejidos que se pueden donar nada más de donador vivo y de donador cadavérico. De donador vivo, o sea, que pues, una persona viva te lo puede dar sin ningún problema. El pulmón, como dato, se puede donar sin problema. Tú le puedes donar una parte del pulmón. O de donador cadavérico, o sea, una persona que tiene, o sea, que ya está muerta, también eso es lo que te puede donar, ¿vale? Nada más como dato. Ahora, dicho esto, vamos a empezar a ver qué onda con los trasplantes inmunológicamente hablando. ¿Qué tiene que ver la inmunología aquí? Porque es que hay tanto rollo. Todo esto, chicos, allá, acá. Todo esto, chicos, se descubrió por allá de la Segunda Guerra Mundial. No, me choca a mí la historia, pero está interesante esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, en la Segunda Guerra Mundial, pues había muchos soldados quemados. Y entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer en ese entonces? Pues tratar de usar tejidos de algún donante, de alguna persona, para poder, pues, ponerle a las personas que, pues, estaban quemadas. ¿Qué es lo que vieron? Bueno, con esto se desarrollaron muchas técnicas de cirugía microvascular, entonces ganaron su Nobel por esto, pero vieron algo interesante. Vieron que los soldados les ponías la piel, había algunos que sí lo lograban, pero había otros que no, que ese tejido se necrosaba, no se adhería bien. Y pasaba algo interesante. Veían que la piel que le ponían a los soldados que lo rechazaban se tardaba unas 3, 4 semanitas en desecharse, en necrosarse. Y decían, bueno, vamos a ponerle otro, a lo mejor ese no pegó, vamos a ponerle otro. Y cuando lo ponían por segunda vez,
veían que ahora se hacía más rápido. O sea, en 1 o 2 semanas ya este tejido estaba desprendido. Entonces, ¿qué conclusión tuvieron? Dijeron, aquí debe de haber alguna respuesta en donde existe una memoria. ¿Por qué? Porque en una reexposición se está haciendo una respuesta más eficiente. Entonces, esto debe de tener un componente de memoria. ¿Qué sistema, qué propiedades de mi cuerpo tienen esta propiedad de generar una respuesta de memoria? Pues el sistema inmune adaptativo. Entonces, vieron justo que esto era una respuesta mediada por, ¿cómo se llama? El sistema inmune adaptativo. Y esto lo corroboraron porque después lo que hicieron fue en ratones, durante el desarrollo embrionario, le ponían células o les inyectaban células del donante. Entonces ya nacían esos ratones, y cuando les ponían piel de un ratón a otro ratón, veían que ahí ya no generaban rechazo. O sea, es un proceso que también implica tolerancia. Entonces, eso es básicamente lo que pasa con estos trasplantes. La pregunta es, ¿por qué los reconocemos como extraños y por qué generamos rechazos? Siempre he dicho que durante un trasplante básicamente hay dos problemas que juntos hacen el escenario perfecto para una respuesta inmunológica. ¿Cuál es? El primer problema es que básicamente lo que tú estás haciendo es quitarle el suministro sanguíneo a un tejido. A la hora de que tú lo que haces es separar aquí flujo sanguíneo. Lo que tú haces es separar, cortar por un momento el suministro sanguíneo a ese órgano que estás quitando y en lo que preparan al paciente, en lo que ya todo está y lo ponen de nuevo y hacen la reconexión, pues pasa bastante tiempo. ¿Eso que trae como consecuencia? Que este flujo sanguíneo genere isquemia. Y si se genera isquemia, esas células que están siendo isquemizadas se van a dañar. Y eso va a traer, por consecuencia, la liberación de patrones moleculares asociados a daño, ¿vale? DAMPs. ¿Qué es lo que va a hacer ese DAMP? Ese DAMP va a generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria va a ser el escenario inicial para que después se monte el rechazo. Entonces, como tal, ya hay un escenario proinflamatorio a la hora de que haces el procedimiento de un trasplante, ¿vale? Es por eso que van a ver que muchos, bueno, cuando estén en el internado o en cirugía y les toca entrar a algún trasplante, van a ver que justo cuando sacan el órgano se pone en un medio amortiguador, que justamente este medio lo que hace es evitar la descomposición, que las células se preserven, tener factores antiinflamatorios. ¿Para qué? Para que pues no tenga tanto impacto después, ¿vale? Entonces ese es el primer escenario, que hay una inflamación de base. ¿Cuál es el segundo escenario? El segundo escenario es que se está reconociendo antígenos como extraños. Te pregunto, a ver, espérate. ¿Por qué hay algo extraño si yo tengo un riñón y tú tienes un riñón y pues nada más me vas a dar tu riñón? O sea, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, el problema es que, pues sí, los dos son riñones, pero hay diferencias entre esos riñones. ¿Cuáles son las principales proteínas que van a estar causando esta diferencia? Las proteínas del MHC que expresan las células de tu injerto. Recordemos que todas las células del cuerpo que tengan un núcleo van a expresar en su superficie estas moléculas del MHC. Justo por esto se descubrió y por eso les pusieron este nombre, complejo principal de histocompatibilidad, porque ya durante todo esto que les decía, pues se dieron cuenta que estas eran las moléculas que se reconocían como extrañas y las que iban a o determinar si había compatibilidad entre dos individuos, ¿vale? Ya después, pues obviamente esto no era el principal objetivo es la presentación de antígenos, pero esto es lo principal. ¿Por qué el MHC? Bueno, recordemos que el MHC tiene una propiedad bien importante y es que son moléculas polimórficas. ¿Alguien me recuerda qué es el polimorfismo? Era como la diferencia de genes, ¿no? Que hay en la población. Exacto, muy bien. ¿Qué significa eso? Vianney, por ejemplo. Imagínate que Vianney me va a dar a mí un riñón. Vianney tiene sus MHCs de color rosa, llamémosle, ¿no?
Y yo, Álvaro, tengo mis MHCs de color azul. Cuando mis células ven el riñón de Vianney en mí y ven que tiene MHCs rosas, dicen, ah, caray, pues aquí hay una diferencia, esto es extraño, yo nunca lo había visto, esto yo no lo uso. Entonces, es por eso que se genera, bueno, se reconoce esto como extraño y favorece la activación de linfocitos. Entonces es por eso, porque son moléculas muy polimórficas. Ya hemos hablado de que este polimorfismo, pues en sí trae muchas ventajas, también tiene una repercusión en la clínica y la susceptibilidad de enfermedades, pero la otra es justo aquí, en los trasplantes, que esto se puede reconocer como extraño, ¿vale? Entonces, eso es lo principal, que vamos a reconocer a estas moléculas del MHC como extrañas, ¿vale? Por eso se les llaman moléculas principales de histocompatibilidad. Si hay una principal, quiere decir que hay una que no es principal. La respuesta es sí. ¿Qué es lo que ocurre? No solamente el MHC es polimórfico en nuestras células. En sí hay muchísimas más moléculas que también tienen diferencias. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, la colágena. Puede que la colágena de Vianney tenga igual cadenas rosas y por ahí una cadena glucosilada, pero la mía no. Y entonces esas proteínas, esos pequeños cambios también sutiles pueden generar una respuesta. A esas polimorfismos que existen en otras proteínas se les conoce como moléculas menores de histocompatibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque también pueden estimular esto. Entonces, ahora juntamos las dos ideas. Dijimos que por un lado tú tenías una respuesta inflamatoria activada. ¿Qué trae como consecuencia eso? Pues que mis células presentadoras de antígeno estén capturando antígenos provenientes de pues, todas las células lesionadas, las procesen en el MHC y lo enseñen, ¿vale? Y además, debido a que hay una respuesta inflamatoria activada, pues acuérdate que la inflamación favorece la expresión de moléculas coestimuladoras. Entonces ahí ya está el escenario perfecto. Y además tú tienes linfocitos que están reconociendo esas moléculas que expresan estas células como extrañas, pues entonces ya con esto tienes todo para generar un rechazo, ¿vale? Entonces se va a montar una respuesta versus el injerto, ¿vale? Que va a terminar, o sea, el objetivo de esta respuesta es justamente eliminar a ese órgano, lo cual se le conoce como rechazo, ¿vale? Y es por eso que muchos trasplantes terminan en eso, en un rechazo. ¿Dudas, preguntas de esto, chicos, de cuáles son las bases del por qué se genera un rechazo? ¿No? Muy bien. Entonces, ya entendimos eso, la base. ¿Cómo es que se monta entonces la respuesta? Como cualquier otra respuesta, va a tener un reconocimiento y una activación de las células, ¿vale? Vamos a empezar primero viendo eso. ¿Cómo es que se reconoce o cómo es la fase de reconocimiento de estos injertos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el reconocimiento, nosotros tenemos dos vías o dos maneras de poder hacerlo. Una vía directa y una vía indirecta. ¿En qué consiste cada una? Bueno, imagínate que tú vas a trasplantar un riñón, ¿vale? Entonces, soy malísimo dibujando órganos, ¿eh? Puedo dibujarles células y lo que quieran, pero órganos soy malísimo. Entonces, imaginen que esto, pues más o menos, ahí está el riñón, ¿vale? Aquí está el riñón. Tú vas a trasplantar este riñón, ¿vale? A la hora de que tú sacas el riñón, no es como que ese riñón vaya vacío, no tenga nada de sangre ni nada. Cuando tú cortas el suministro sanguíneo, hay células del sistema inmune que se quedan atrapadas ahí en el tejido del riñón, ¿vale? Estas células que se quedaron ahí, que no alcanzaron a salir, que van a ser células presentadoras de antígeno, llámese células dendríticas,
algunos macrófagos o algunos leucocitos que puedes tú encontrar ahí. Imagínate un linfocito. Se le van a llamar leucocitos pasajeros. O sea, son células del donante que pues no alcanzaron a regresar al resto de la circulación, se quedaron ahí en ese órgano que tú le estás quitando. Pero esto es importante, son del donante, ¿vale? Entonces ya lo pasas ese nuevo riñón al receptor, haces la reconexión y ahí queda. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú haces la reconexión, estos leucocitos que se quedaron ahí atrapados, pues entonces empiezan a ver en dónde los pusieron. Van a entrar ahora a la circulación sanguínea del receptor y pues van a ver que pues, están en un lugar nuevo, ¿vale? Esos leucocitos pasajeros van a ir entonces con los linfocitos de mi receptor. Entonces, voy a hacer aquí un zoom. Imagínate que este es la célula dendrítica del donante, que esta célula dendrítica del donante, pues también va a estar expresando sus MHCs. Puede expresar un MHC de clase 2 o un MHC de clase 1, ¿vale? Eso no hay problema. ¿Cuál es la clave aquí? Acuérdate que esta es una célula del donante. Entonces, este MHC va a ser el MHC del donante. Y este antígeno, pues también es un antígeno del donante, ¿vale? Entonces, ahí está. Y eso se lo va a enseñar a uno de los linfocitos del receptor. Ay, me quedó horrible eso. ¿Qué es lo que ve este linfocito? Pongan mucha atención porque aquí es donde todo se confunde. Este linfocito va a reconocer justamente esos MHCs extraños y se va a activar, ¿vale? ¿Qué es lo que puede activar? Puede activarme tanto linfocitos T CD8, si es que está enseñando su MHC de clase 1, o linfocitos T cooperadores, ¿vale? LTH, ¿vale? Aquí importante, si te lo llegan a preguntar, ¿cuál es el principal perfil de linfocitos T que se genera en una respuesta, en un rechazo? Van a ser tanto tipo 1, porque estos CD8 pueden producir interferón gamma y favorecer esta diferenciación, ahí no hay problema, pero también los TH17. ¿Por qué los TH17 van a ser también importantes? Porque recuerda que tú tienes un contexto inflamatorio de base, ¿vale? Entonces esos son los dos que se van a diferenciar. ¿Cuál es el problema aquí? Esta célula, que acuérdate que esta es una célula del receptor, se activa. Dice, ay, estos MHC son extraños. ¿Qué es lo que lo está activando? Es un MHC extraño con un antígeno extraño, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que este ya activado, pues va a ir hacia el riñón en donde están estas células. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es una característica importante que tienen este, el reconocimiento directo. En el reconocimiento directo, y lo voy a poner aquí en un foquito, no hay participación de linfocitos B. La inmunidad humoral no va a ser la que estimule el rechazo. ¿Esto por qué? Bueno, acuérdate que quien activó a este linfocito fue un MHC extraño, ¿vale? Puede también que un linfocito B reconozca estas partículas provenientes de el injerto. O sea, imagínate este de aquí, son partículas del MHC del
donante y me van a activar a mi linfocito B. Cuando un linfocito B, acuérdate que reconoce a un antígeno, lo que hace es procesarlo por el MHC. Y aquí está la clave. Cuando este linfocito agarra estas partículas del MHC del donante y las procesa, fíjate lo que va a hacer. El linfocito va a expresar el MHC propio, o sea, el MHC del receptor. Y va a cargar en ese MHC las moléculas del donante, ¿vale? Y esto va a ir con el linfocito T para que el linfocito T ayude a la activación T dependiente y entonces este pueda producir anticuerpos con cambio de isotipo, ¿vale? ¿Por qué les digo que aquí no va a haber participación de linfocitos B? Porque fíjate bien, voy a copiar esto. A la hora de que este linfocito B va con el linfocito T, le está enseñando el MHC propio, o sea, del receptor, con antígenos del donante. Pero ¿qué dijimos que era lo que había activado al linfocito T? Al linfocito T lo que lo activó fue el MHC del donante, más no el del receptor. Por lo tanto, esto no es lo mismo que esto. Y este linfocito cuando se lo enseñan dice, pues sí se parece a lo que me estás enseñando, pero eso no me activó a mí. Entonces, como no me estás enseñando lo que me activó a mí, yo no te puedo enseñar mi CD40 ligando para que tú tengas cambio de isotipo y todo eso. Entonces, por eso les digo que aquí no va a haber esta producción de anticuerpos de alta afinidad contra el antígeno, contra el injerto, porque no va a haber una correcta activación T dependiente, ¿vale? Voy a repetirlo, porque esto es un trabalenguas y ahorita que lleguemos a indirecto también. Entonces, recuerden, en un reconocimiento directo, directamente el injerto activa a mi linfocito T. ¿Qué se reconoce? El MHC del donante activa a las células del receptor. La célula B también hace lo mismo, reconoce ese MHC del donante, pero a la hora de que lo procesa, como va a expresar las cosas es el MHC del receptor, porque esta es una célula del receptor, con antígenos del donante. Esto no es lo mismo que esto. Por lo tanto, a la hora de que existe esa interacción T con B, este B que no es lo mismo que lo activo y por lo tanto no le enseña el CD40 ligando y no hay cambio de isotipo ni modulación de la afinidad, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de esto, chicos? No, Todo bien. Bueno, ahorita lo vamos a repetir de todos modos. Entonces, esto lo voy a pasar tantito por acá. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa entonces con el reconocimiento indirecto? El reconocimiento indirecto, chicos, se da porque una célula, que la voy a cambiar de color, la voy a poner de rojito. Una célula, oye, ahí está. Esta es una célula dendrítica del receptor, ¿vale? Esa célula dendrítica va a entrar al tejido nuevo que le están poniendo. Imagínate a este riñoncito. Entra ese injerto. Cuando entra, ve que esas células están expresando cosas que antes nosotros no expresábamos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Voy a hacerle un zoom aquí. Lo que va a hacer esta célula es agarrar a esta célula que está expresando moléculas extrañas, o sea, del receptor, me las va a fagocitar y lo va a procesar en el MHC. ¿Y qué es lo que va a procesar? Esta célula va a expresar un MHC, es más, deja cambio este porque no quiero que se confundan después que lo vean. Vamos a ponerlo morado, ahí está. Va a expresar
el MHC propio, este azul es propio, con antígenos del donante, ¿vale? Entonces, este es el MHC del receptor, vamos a llamarle propio, y este es el MHC extraño, o sea, del donante, ¿vale? Y se lo va a ir a enseñar a sus linfocitos para que active tanto linfocitos T, igual TH1, TH17, linfocitos T citotóxicos y también linfocitos B, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa acá? La clave del reconocimiento indirecto es que aquí, indirecto, no hay citotoxicidad por linfocitos CD8. ¿Por qué no se puede dar la citotoxicidad? Fíjate bien. Este, imagínate, es el linfocito CD8 que se está activando, ¿vale? Lo que va a reconocer este linfocito CD8 para activarse es el MHC propio, o sea, que también expresa él, con un antígeno extraño, ¿vale? Cuando este linfocito va al riñón a matar, se da cuenta que ninguna célula expresa esto. Las células están expresando el MHC de alguien más con antígenos extraños, ¿vale? Entonces, por eso no hay una correcta citotoxicidad, porque lo que lo activó fue un MHC propio con el antígeno extraño, pero las células del injerto expresan un MHC extraño. Entonces, por eso no puede matarlo bien, ¿vale? Por eso no hay citotoxicidad, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? ¿De por qué en un indirecto no hay citotoxicidad? ¿No? Ok, vale. Perfecto. Entonces, esas son básicamente las vías de reconocimiento de injertos. Ahí está. Muy bien. Al final, en un rechazo se pueden montar los dos. No es que solamente tengan uno y tengan otro. Al final las dos van a estar coexistiendo, ¿vale? Pero eso es el fundamento inmunológico que hay detrás de ellos. Entonces, ya lo reconociste, ya activaste células y dependiendo cómo tú hayas activado las células, vas a generar un mecanismo de rechazo. El rechazo, chicos, se puede dividir en tres tipos. En un inicio era dependiendo el tiempo en el que se daba, o sea, muchas veces durante, por ejemplo, la operación, se vio que los pacientes luego empezaban a necrosar el tejido, ocurría muy rápido. A esos rechazos, que ocurren rapidísimo, se les llaman rechazos hiperagudos. Otros no, otros sí se esperan a que se active bien la respuesta adaptativa para que el tejido pues sea atacado. Entonces, a esos que tienen que esperar semanas, se les llama agudos. Y por último, hay otros que se desarrollan con años o meses que tiene ya el injerto pegado. A estos se les conoce como rechazos crónicos, ¿vale? Ya después se dieron cuenta que el que exista en segundos, el que existe en días o el que se lleve a cabo en meses, tiene que ver con mecanismos inmunológicos en cómo se está atacando, ¿vale? Entonces, lo que vamos a estudiar ahorita es qué es lo que va a dar origen a cada uno de estos rechazos. Entonces, punto número uno, rechazos hiperagudos. ¿Cuándo ocurren? Ocurren en horas, minutos a horas en que se lleva a cabo el trasplante, ¿vale? ¿Y por qué ocurre? La clave de estos rechazos es que está mediado por anticuerpos preformados. También los puedes encontrar como anticuerpos naturales en el caso de las reacciones por
transfusiones naturales. ¿Esto cómo funciona? Básicamente es tú, tu receptor, antes de que tú le pongas el injerto y de que pase todo eso, ya tiene anticuerpos preformados contra el MHC de tu paciente, de tu donante. Entonces, una vez que haces la reconexión, esos anticuerpos que ya están listos llegan y se pegan y me empiezan a atacar el tejido, ¿vale? Entonces, la clave es que tú tienes un anticuerpo previamente formado y ya cuando haces la reconexión, pues ese anticuerpo se empieza a pegar a los vasos sanguíneos de ese tejido, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si se pegan estos anticuerpos? Punto número uno, pues se van a empezar a depositar. Ah, aquí está. Se empiezan a depositar. Esto trae como consecuencia que después se active el complemento. Aquí va a estar el complemento y se va a empezar a activar. Y entonces esto genere una respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que pasa si se activa la respuesta inflamatoria del complemento? Número uno, se activan las plaquetas y entonces va a generar eventos trombóticos. La clave, ¿qué es lo que se está inflamando? Esto es para fines de patología. Lo que se está atacando solamente es el vaso sanguíneo, porque todo se está montando a nivel de la sangre, entonces luego que hace la reconexión, eso es lo que se empieza a atacar. Estas células endoteliales que también expresan este MHC, ¿vale? Entonces va a haber una vasculitis, una inflamación de los vasos del injerto, ¿vale? Esa es la clave de un rechazo hiperagudo, ¿vale? Ahora, te preguntarás. Si yo nunca me he trasplantado, ¿por qué tendría el paciente anticuerpos si nunca lo ha conocido? O sea, ¿cómo es que lo tiene? Hay muchas teorías. La primera teoría es que acuérdate que existe algo llamado mimetismo molecular. ¿Qué significa eso? Que dos moléculas son súper parecidas estructuralmente. Entonces puede que un paciente a lo largo de su vida haya tenido varias infecciones. La más frecuente, que se haya embarazado, embarazo, o haya tenido muchas transfusiones sanguíneas. Esto porque es importante. Puede que estas infecciones, estos patógenos sean estructuralmente muy parecidos al MHC y entonces se generan anticuerpos contra ellos que a la hora de que son muy parecidos, pues también se ataque al tejido. Entonces eso es una. La segunda, el embarazo. Durante el embarazo acuérdate que existe este microquimerismo en donde células del feto pasan hacia la madre y viceversa. Entonces, en este intercambio puede que se reconozca como extraño este MHC del feto y ahí es donde generes anticuerpos contra el MHC. Y por último, en las transfusiones tienen un pequeñísimo, o sea, al final hacen como varios mecanismos para solamente filtrar lo que quieres, que es el concentrado eritrocitario, pero puede que se vaya un poquito de plasma o puede que se vaya por ahí una célula. Y entonces esa célula sea la causante de generarte, pues, esta producción de anticuerpos, ¿vale? Entonces, eso es lo que favorece esta producción de anticuerpos preformados, ¿vale? ¿Cuál es el clásico ejemplo que te van a preguntar de rechazos hiperagudos? La incompatibilidad ABO. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta incompatibilidad ABO? Recordemos que nuestros eritrocitos expresan antígenos. Estos antígenos forman al grupo ABO, que son básicamente azúcares que se expresan en la membrana de mi eritrocito. No se te olvide, son azúcares, ¿vale? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el antígeno A, la persona va a tener en su plasma anticuerpos anti-B, ¿vale? Si nosotros tenemos antígeno B,
la persona va a tener anticuerpos anti-A. Si nosotros tenemos AB, pues no va a tener ninguno, porque todo lo conoce. Pero si nosotros tenemos el grupo cero o el O, tenemos para los dos, tanto anti-A como anti-B, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque si tú a la hora de que estás haciendo una transfusión sanguínea, el paciente, o sea, le pones un concentrado que es equivocado, o sea, a una persona que es del grupo sanguíneo A, le pones del grupo sanguíneo B, va a haber problemas. Porque como ya tiene estos anticuerpos naturales, estos anticuerpos preformados, cuando ven que están llegando estos eritrocitos que expresan este antígeno, se le pegan, ¿vale? ¿Y qué va a traer como consecuencia? Punto número uno, si estos son azúcares, ¿qué tipo, qué isotipo es el que van a estar, es el que se va a producir contra ellos? Si son azúcares. IgM, ¿Cuál? IgM. IgM, exactamente. Entonces no se te olvide, esto está mediado específicamente por anticuerpos IgM, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas IgMs se van a empezar a pegar al eritrocito. La IgM puede activarte al complemento y por lo tanto generar una respuesta inflamatoria y lisis de estas células, ¿vale? Entonces, si te preguntan, ¿qué tipo de rechazo es la incompatibilidad ABO? Es un rechazo hiperagudo, porque está mediado por anticuerpos preformados y se da luego que tú le estás poniendo la sangre al paciente, ¿vale? Esa es una. La otra, si te preguntan, ¿qué hipersensibilidad? Es diferente. Hipersensibilidad es la que se está dando aquí. Aquí la respuesta sería una hipersensibilidad de tipo 2. Y acuérdate que a las dos les ponemos un apellido de tipo inflamatoria, ¿vale? Esto es algo que confunden muchas veces. Hemos visto dos patologías que tienen una fisiopatología bastante similar, anticuerpos que se pegan a los eritrocitos. Una fue eritroblastosis fetal y la otra es incompatibilidad ABO. Ambas son hipersensibilidad de tipo 2. Pero ¿cuál es el mecanismo de la eritroblastosis fetal, chicos? Pues que aquí se daba que el paso de las IgG por la placenta, ¿no? Entonces lo primero que hacían es que cuando era una primigesta se generaban la IgM y por eso no había como tal una respuesta ante el bebé, pero en un segundo embarazo ya se daba el cambio de isotipo y es ¿Mm? cuando se alteraba el bebé y es cuando venían todas las complicaciones. Justo, en esas complicaciones estaba la ictericia. ¿Por qué hay ictericia? ¿Qué le pasaba a esos eritrocitos en donde ahí una IgG se pegaba? ¿Se Se acuerdan? daba lo de la lisis y se pasaba bilirrubina, ¿no? Y por eso se ponía amarillo. Muy bien. ¿Por qué se lisaban? Eso es ahí. Vamos, vas muy bien. ¿Por qué se lisaban? ¿Quién las está degradando en ese caso? ¿Se acuerdan? Ay, no, ya no me acuerdo, No se perdón. preocupe. Ahí son los macrófagos, ¿vale? En ambas las células se van a alisar y en ambas tus pacientes se van a poner amarillos, pero lo hacen por un mecanismo diferente. En el caso de la eritroblastosis fetal, ahí son anticuerpos IgG, no se te olvide, y por lo tanto esta puede también te puede activar el complemento, sí, pero principalmente te va a opsonizar y cuando llegan al vaso, llegan al hígado, los macrófagos la reconocen y los empiezan a fagocitar. Por lo tanto, eritroblastosis fetal es hipersensibilidad de tipo 2, de tipo opsonización y fagocitosis. Incompatibilidad ABO es por IgM y esta te va a dar una reacción inflamatoria, ¿vale? Ya si lo quieres ver un poco más hematológicamente hablando, la eritroblastosis fetal es una hemólisis extravascular porque ocurre en el hígado y en el vaso principalmente. Y en la incompatibilidad ABO va a ser intravascular mediada por IgMs, ¿vale? Porque ocurre dentro del vaso sanguíneo toda esta hemólisis. No se tiene que esperar hasta el vaso, ¿vale? Entonces, esas serían las características. ¿Dudas, preguntas de esto, chicos? ¿No? Conste, siempre los preguntan. Perfecto, entonces vamos ahora con los rechazos agudos. El rechazo agudo, chicos, es muy sencillo, porque esto es básicamente una respuesta adaptativa como cualquier otra.
O sea, esto que acabamos de ver en donde tú diferencias las células y las células van y atacan, eso es lo que pasa en el rechazo agudo. Por lo tanto, más o menos en cuánto tiempo ocurre el rechazo agudo. Este va a ocurrir de días a semanas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda en activarse la respuesta adaptativa. Por eso ocurre de días a semanas. Aquí, ¿qué es lo que se está afectando? Ojo, recuerda que en el agudo, perdón, en hiperagudo, solamente el problema se iba a nivel de los vasos sanguíneos, ¿vale? Aquí ya no. Aquí las células, como ya las estás diferenciando, van a generar, van a entrar al tejido propiamente y van a empezar a atacar el parénquima. Por lo tanto, en el caso de una biopsia de riñón que tuvo un rechazo agudo, ¿qué es lo que tú vas a ver? Aquí sí van a atacar a todo el parénquima. O sea, se va a inflamar, ay, parénquima, se va a inflamar todo lo que es el glomérulo, se va a inflamar todos los túbulos de la nefrona, ¿vale? Un infiltrado intersticial. Entonces aquí sí va a haber daño al parénquima, ¿vale? Nada más recordar, por si te lo llegan a preguntar, cuáles son las células que van a estar implicadas. En el caso de los linfocitos T, aquí las que me interesan son los CD8 y de los cooperadores TH1 y TH17. Esos van a ser los principales. Y en el caso de los linfos B, el principal anticuerpo que se va a producir, pues va a ser la IgG, porque hay un aumento del interferón. ¿Vale? Punto. ¿Dudas de esto? Eso es sencillo. ¿Qué es lo que pasa en el crónico? Este está interesante. Aquí como tal, no es propiamente una respuesta inmune directa, sino es que después de tantos meses, de tantos años, principal característica es de meses a años. Algo que va a pasar es que el tejido se empieza a lesionar. Vamos a poner aquí, la clave es una lesión o daño crónico. ¿Qué significa eso? Que por mucho tiempo este tejido, el injerto, está recibiendo estímulos que lo lesionan. ¿Cuáles son esos estímulos? Uno es que puede que a lo mejor el paciente, a lo mejor durante esos meses que lleva con el injerto, no se tomó su medicamento inmunosupresor, se reactivó el sistema inmune y entonces lo empieza a atacar. Entonces puede tener reactivaciones agudas que lesionan al final el tejido. Entonces vamos a poner aquí reactivaciones agudas. Otro es, por ejemplo, los fármacos inmunosupresores pueden tener un daño también en el tejido. Entonces, una toxicidad farmacológica. ¿Esto qué trae como consecuencia? Esto trae como consecuencia que en el tejido se estén produciendo muchas citocinas proinflamatorias de manera crónica. Una muy importante es el interferón gamma. Este interferón gamma producido de manera crónica tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos. Recuerda que un vaso sanguíneo está formada por una túnica íntima. Bueno, lo voy a poner es más de clarito para que no se confunda. Una túnica íntima, que es básicamente el endotelio. Después tenemos una túnica media, que es músculo liso, y una túnica adventicia, que es tejido conectivo denso irregular, ¿no? Eso es la arteria. Este interferón gamma lo que hace es favorecer la hiperplasia de estas células de la túnica íntima. Entonces, este vaso sanguíneo prolifera, prolifera, se hace muy, muy grande, y entonces de repente tienes algo así. Tienes una pared súper gruesa, tanto que empieza a ocluir la luz de tu vaso sanguíneo, ¿vale? Aquí estaría el endotelio, ¿vale? Y aquí estaría la adventicia. Entonces, debido a que hay una proliferación de la túnica media, esto disminuye la luz vascular. Esto genera una oclusión y entonces esa oclusión no deja que llegue adecuado oxígeno a mis tejidos, al injerto. Por lo tanto, va a haber una isquemia a largo plazo, ¿vale?
¿Cómo se le llama a esto que acabamos de ver? Se le llama vasculopatía crónica del injerto. Y es justamente por esto, porque este daño crónico, esta lesión, estimula la hiperplasia, el crecimiento de esta túnica media, lo cual empieza a ocluir poco a poco los vasos y entonces el tejido deja de disfuncionar, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de cuáles son los mecanismos que median el rechazo hiperagudo, agudo y crónico? No, ¿Ya? Perfecto, muy bien. Entonces, vámonos a la presentación, nada más como para ver esto y ver algunos conceptillos por ahí también teóricos. Entonces, están viendo mi pizarra, esperen. Ahí está. Entonces, esto es lo que les decía de los dos pequeñísimos problemas que estimulan una respuesta inmune. Uno, que la isquemia tisular favorece la liberación de DAMS y esto pues trae una respuesta inflamatoria. La segunda es que te decía que se están reconociendo moléculas extrañas dentro de las células del injerto. Esto es básicamente las moléculas del MHC. Porque recordemos que estos genes del MHC pues, son un grupo de genes codificados en el brazo corto, el cromosoma 6, que codifican para estos antígenos leucocíticos humanos. Tenemos dos tipos, los del MHC de clase 1, que recuerda que son muy polimórficos. Estos son los más polimórficos de todos. Y estos se expresan en todas las células. Por lo tanto, son los que más repercusión vamos a tener. Pero también los del tipo 2 son menos polimórficos, pero siguen siéndolo. También nos pueden generar esta confusión. Entonces, esto es debido justo al polimorfismo. Te decía, los individuos tenemos diferentes genes que codifican para variaciones en estas proteínas. Puede que, les decía, Aranza pueda tener un MHC amarillo, Mariana uno azul, Vianey uno rosa, yo uno rojo, y entonces, pues al final tenemos diferencias, que esas pueden ser identificables a la hora de que, pues, se pone el tejido en el receptor, ¿vale? Entonces, eso es el polimorfismo, las variaciones de un gen en los individuos de una población exogámica, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto va a generar diferencias en mis proteínas y se reconocen como extrañas. ¿Esto cómo se descubrió? Y esto, o sea, no es porque te lo tengas que saber, pero sí hay algunas como reglas interesantes debido a esto de los trasplantes. Hace muchos años, pues básicamente se hicieron estos experimentos con ratoncitos en donde se generaron cepas endogámicas. ¿Qué significa esto? Tú tienes dos ratones y tú lo que haces es cruzar estos ratones y después que sus hijos tengan hijos entre ellos, o sea, el hermanito con el hermanito y así, así y así. ¿Esto para qué? Para reducir la variabilidad. Y ya después de 20 generaciones vas a ver que, además de que están todos mutados y con malformaciones estos ratones, su MHC es idéntico. No hay diferencia entre este y este porque básicamente pues todo viene de lo mismo después de tantas combinaciones que han tenido, ¿vale? Entonces eso es lo primero que hicieron, generar cepas endogámicas. ¿Qué significa esto? Que tienen el mismo MHC. Es como si fueran gemelos al final del día. Ahora, ya que tienen esto, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ya les digo, generan estos ratoncitos iguales. Y se hicieron unos experimentos. ¿Qué es lo que vieron? Vieron que cuando tú pones el injerto a un ratón de una misma cepa endogámica, que es lo que les decía a alguien que tiene un gemelo, porque la información es igual, no hay rechazo. Pero si tú pones un ratón y otro que viene de otra cepa diferente, ahí sí va a haber rechazo. Y la primera vez, te digo, se va a generar de días a semanas, ¿vale? Pero si tú lo vuelves a poner en una segunda, ahí ya se hace más rápido. Este rechazo ocurre en una semana, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay memoria. Así es como se dieron cuenta que esto, pues, significaba memoria, aunque esto se dieron cuenta desde los soldados. Les decía que los soldados les volvían a poner el injerto y lo rechazaban más rápido, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? Va. Ahora, recuerden que el MHC tiene esta propiedad que es la codominancia. ¿Qué significa esto de la codominancia? Que o sea, del tu 100% de MHCs que tú tienes, el 50% viene de la información de tu mamá y el 50% viene de la información de tu papá, ¿vale? Y se expresan ambos, no es como otros genes en donde solo se expresan los dominantes y no los recesivos. Aquí se expresan los dos, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay algunas características en los trasplantes. La primera regla o ley de estos trasplantes es que un progenitor, por ejemplo, la ratona mamá,
le puede donar al ratón bebé y no va a haber rechazo. ¿Por qué? Porque este ratón bebé expresa los MHCs de la mamá. Entonces, cuando la mamá le dona, pues ya es lo mismo que tiene, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa si ocurre al revés? Si el ratón bebé le quiere donar al ratón papá, aquí sí va a haber problema, porque si bien tiene el 50% de la información igual, aquí no hay problema, se va a reconocer como extraño la información que tiene de la mamá. Por lo tanto, aquí sí se va a generar un rechazo. ¿Qué es lo que te dice eso? Que los progenitores le pueden donar a la descendencia y no va a haber, o sea, sí se puede dar ese trasplante sin ningún problema. Pero si la descendencia le dona a los progenitores, ahí sí va a haber problema, sí se va a llevar a cabo el rechazo. ¿Por qué? Porque pues se va a reconocer como extraño la información de la mamá. ¿Vale? ¿Dudas de esto? La otra, te decía que existen unas moléculas que también influyen en cierta medida, que son las variaciones de otras proteínas que nosotros tenemos en las células. A eso se les llama, es el polimorfismo proteico y justamente constituyen a las moléculas menores de histocompatibilidad, ¿vale? Entonces, ya con esto, que tú tengas una respuesta inflamatoria de base y el reconocimiento de estas células pero en la activación de estas células que están reconociendo antígenos, pues es lo necesario para que se lleve a cabo una respuesta de rechazo, ¿vale? Ay, no sé por qué esto se repitió. Entonces, esto es lo que te decía de unas leyecillas que luego, no, o sea, nunca las han preguntado en los DEPAS, la verdad, pero luego los doctores sí las preguntan. Y es, número uno, en individuos con la misma carga genética no habrá rechazo. Y esto es justamente porque tienen el mismo MHC. Entonces, si tú tienes un gemelo, o en este caso los ratoncitos de cepas endogámicas, no va a haber rechazo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo MHC, ¿vale? Entonces aquí se puede llevar a cabo el trasplante sin ningún problema. La siguiente, los injertos trasplantados entre personas con diferente carga genética o entre miembros de esos dos cepas endogámicas sí van a generar rechazo. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando tú tienes de otra persona que no es tu gemelo, tienen información diferente y entonces eso es lo que se puede reconocer como extraño, ¿vale? Ahora, en una familia, ¿qué es lo que ocurre? La descendencia, te decía, no va a generar rechazo contra los injertos de sus progenitores, porque este ratón bebé tiene los MHCs de la mamá y los MHCs del papá, entonces no va a reconocer nada como extraño y se puede llevar a cabo el trasplante sin ningún problema. Caso contrario, te decía, en cuando el ratón bebé le quiere donar a alguno de sus papás. En este caso, imagínate que le dona al papá. Aquí tiene estos mismos, pero el papá no expresa estos rositas de acá. Estos vienen de la mamá. Entonces, la información del otro progenitor se reconoce como extraña y entonces sí se genera el rechazo y no se puede llevar a cabo el trasplante. ¿Vale? ¿Dudas de esto? No. Va, muy bien. Entonces, esos es básicamente los dos pequeñísimos problemas que les decía que había. Ok. Vámonos a un break, porque ya llevamos una hora. Entonces, son las 11:33, 40:50. Regresamos a las 11:50, ¿vale? Para terminar de ver esto de los mecanismos de rechazo, ¿vale? Ahorita nos vemos. ¿Cómo es la respuesta inmune contra esto? ¿Qué es lo que ya vimos? Básicamente, entonces, tú lo que tienes es un reconocimiento, que ya dijimos que el reconocimiento puede ser de dos maneras, un reconocimiento directo y un reconocimiento indirecto. Esto activa células y dependiendo del mecanismo en el cual se activen estas células, pues vas a generar un tipo de rechazo, ¿vale? Entonces, puntos importantes de esto que te suelen preguntar. Hablando del reconocimiento directo, ¿qué es lo que pasa? Este injerto que te están poniendo, te decía, tiene células del donante que se quedan ahí atrapadas, llamadas leucocitos pasajeros. Estos leucocitos pasajeros expresan el MHC del donante. Entonces, una vez que hacen la reconexión, eh, estos linfocitos salen del injerto y llegan a la circulación del receptor, ¿vale? Y ahí, bueno, aquí vamos a hacerle un zoom a esta célula. Acuérdate, está expresando el MHC del donante, ¿vale? Ahora, lo que hace es ir a tus ganglios a activar a las células del receptor. Cuando te digo a tus células, imagínate que tú eres el receptor, ¿vale? Entonces, activa a las células para que se activen
bueno, activa para que se activen, activa para que generen el rechazo, eh, y listo, ¿vale? ¿Cuál es la clave aquí que te decía? En un reconocimiento directo no hay participación de linfocitos B. ¿Esto por qué? Fíjate bien. Este es el linfocito T folicular que nosotros vamos a activar, ¿vale? Esta es la célula del donante. Te decía, está expresando el MHC del donante y esto activa tu linfocito a lo reactivo. Ahora, cuando el linfocito B también lo reconoce, te decía que este lo que expresa es el MHC propio, o sea, del receptor, con el MHC del donante aquí expresado. Esto no es lo mismo que esto, ¿vale? Esto azul es del donante, esto verde es del receptor. Fíjate cómo no es lo mismo. Entonces, este linfocito T folicular, cuando ve que le están enseñando esto, dice, no, pues esto no es lo que a mí me activó, pues no te voy a enseñar mi CD40 ligando y pues no, ahí te quedas. Entonces, por eso no hay una correcta activación de los linfos B. Sí pueden producir anticuerpos, o sea, IgM, pero no van a hacer cambio de isotipo ni maduración de la afinidad porque no va a haber esta correcta interacción, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? ¿Ya quedó más claro qué es esto del reconocimiento directo? ¿No? Muy bien. De lo que les suelen preguntar, esto les digo sobre si hay o no, nunca lo han preguntado, la verdad. Pero también lo que sí les preguntan es qué es lo que se está reconociendo. Entonces recuerda, lo que se reconoce en el contexto del reconocimiento directo es un MHC propio, o sea, del receptor, con un HLA, o sea, el MHC del donante, ¿vale? Eso es lo que se reconoce. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? En el indirecto, aquí es porque tus células entran al injerto, ¿vale? Y ahí van a reconocer que justo ese injerto tiene células que no expresan nuestro MHC, o sea, el MHC del donante, y eso los activa. Una vez que esta célula dendrítica procesa esto, va a expresar el MHC propio, o sea, del receptor, con este MHC azul que está reconociendo. Y eso va a ir a activar a células, ¿vale? Ya sea linfocitos T, tanto TH1, TH2 o citotóxicos, y linfocitos B. Ahí se pueden activar sin ningún problema. El problema del indirecto es que no hay una correcta citotoxicidad. ¿Por qué? De nuevo, la célula presentadora de antígenos le está enseñando a el linfocito un MHC propio, o sea, del receptor, con el MHC extraño. Una vez que este T citotóxico va al injerto a matar, ve que estas expresan el MHC extraño. Entonces, como que dice, ay, esto no es lo mismo que esto. Entonces, es por eso que aquí no hay una correcta citotoxicidad. ¿Vale? ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Va, muy bien. Oigan, si estoy grabando. Ah, sí, muy bien. Entonces, esto es básicamente la conclusión. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se genera el rechazo? Dijimos que los rechazos se dan por tres mecanismos: hiperagudo, agudo y crónico. ¿Vale? Ahorita, este tema lo vas a volver a ver en patología. Ahorita en inmuno, obviamente no te van a poner imágenes, pero en pato, si tienes una sede, pues pesadilla en pato, si te ponen a identificar los cortes. Entonces, está bien sencillo porque tienes que mezclar inmuno e histo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en el rechazo hiperagudo? Básicamente, recuerden, la clave son los anticuerpos preformados, ¿vale? Esos anticuerpos, una vez que haces la reconexión, se pegan al endotelio, porque tu endotelio expresa ese MHC, y entonces esto activa el complemento y activa una respuesta inflamatoria en el sitio, ¿vale? ¿Qué trae como consecuencia? A la hora de que hay una lesión en el endotelio porque lo estás atacando, pues se expone el subendotelio. Este subendotelio, cuando se expone, recuerden que esta colágena 4 lo que hace es que ahí se peguen las plaquetas y entonces activa la cascada de coagulación. Por lo tanto, se forma ahí un trombo inestable, un trombo estable y se empieza a ocluir la luz de los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, esas son las características de un rechazo hiperagudo. No te lo van a preguntar en inmuno, pero ya después, cuando lleves pato, ¿cómo lo puedes reconocer? Bien sencillo, fíjate. Esto de aquí es un glomérulo renal, ¿vale? Fíjate cómo se ven que hay como estas bolas de eritrocitos, esos coágulos, que están afectando solamente al glomérulo. O sea, el glomérulo recuerda que es el ovillo de capilares. Entonces, aquí tú lo que ves es trombosis, ¿vale? Y el endotelio inflamado justo por eso, pero no hay afectación a nivel de los túbulos, o sea, los túbulos están bien, el intersticio está bien, solamente todo el daño se conserva aquí en los vasos sanguíneos, ¿vale?
Este de aquí me parece que es de un trasplante de, pues es pulmón, de pulmón. Entonces aquí fíjense cómo lo que se está, o sea, como tal, todavía el alveolo sigue como conservado, pero la clave es esta, que vean esto de aquí, esta inflamación y coágulos que se ven aquí, es porque justamente se me dio por un rechazo hiperagudo. ¿Qué pasa con el? Entonces, conclusiones del hiperagudo. De minutos a horas, por anticuerpos preformados, se activa la vía clásica del complemento y esto va a traer como consecuencia, número uno, necrosis cortical. ¿Por qué? Porque recuerden que los glomérulos están solamente a nivel de la corteza del riñón, trombosis y vasculitis, ¿vale? Eso principalmente. Típico ejemplo, incompatibilidad ABO, que te decía que esto es porque, imagínate, tú tienes un receptor que es O positivo y le pones sangre ya sea A o B. ¿Qué es lo que pasa? Este receptor tiene anticuerpos anti-A y anti-B, entonces cuando se los pones se unen. La clave aquí es que estos son anticuerpos IgM, porque estos son azúcares, y entonces va a generar activación del complemento y hipersensibilidad de tipo 2, de tipo inflamatoria. Punto. ¿Vale? Eso es lo que les decía, porque una persona, a pesar de que nunca ha sido trasplantada, puede tener anticuerpos contra un injerto. Una puede ser por infecciones, que haya tenido transfusiones de sangre previas. Si tuvo un trasplante, pues eso es la clave para el que lo genere. O si, por ejemplo, fue una paciente que tuvo muchos embarazos, justo por ese microquimerismo que vimos. ¿Vale? Esta es la imagen de Lavas. Básicamente aquí es lo que les acabo de dibujar. O sea, lo afectado es el vaso sanguíneo. El anticuerpo se pega a estos HLAs del endotelio y entonces ya activa toda la inflamación mediada por el complemento principalmente. ¿Vale? Entonces eso fue hiperagudo. ¿Dudas, preguntas de esto? No. Va. Muy bien. Vamos con el agudo. ¿Qué es lo que pasa con el agudo? Aquí es básicamente la respuesta adaptativa que se activa de manera normal contra el injerto. Por lo tanto, este sí puede tardar de días a semanas. En cuanto a la respuesta celular, ya les había dicho TH1, TH17 y T citotóxicos. La clave aquí es que estas células sí van a poder entrar al parénquima de mi tejido y entonces hacer una inflamación intersticial, ¿vale? Cuando tú ves un corte, bueno, entonces, pero también sigue pasando lo mismo que vimos, o sea, puede haber igual afectación el, del vaso sanguíneo porque también los anticuerpos se pueden pegar a nivel del endotelio y causar algo similar a lo que vimos en la respuesta hiperaguda, ¿vale? Muy bien. Vean estas imágenes. Esto de aquí es justo un corte de un rechazo agudo. ¿Qué es lo que vemos? Aquí sí está afectado. Esto de aquí es un túbulo colector. Bueno, esto es como un túbulo contorneado distal. Aquí igual un túbulo contorneado distal, túbulos rectos. Fíjense cómo la membrana basal, esto que se ve aquí, paz positivo, eso es la membrana basal. Acuérdate que tiene muchos glucosaminoglucanos. Entonces, justo esto está engrosada debido a que hay una respuesta inflamatoria en ese lugar. Entonces, tú lo que ves aquí son signos de tubulitis. Ve también cómo en el intersticio hay muchos núcleos. Eso es porque está habiendo un infiltrado hacia el interior. No solamente se queda en el vaso sanguíneo, como en el caso del el hiperagudo. ¿Vale? Entonces aquí sí va a haber tubulitis, esa es la clave. Depósito de C4, esto que tú ves aquí es una fluorescencia con C4 positivo, y fíjate cómo el C4 rodea los túbulos, pues justo ahí es donde también se está activando el complemento, ¿vale? Entonces, esta es la clave de un rechazo agudo. Dijimos, es una respuesta adaptativa o sea, como cualquier otra. La clave es que sí hay afectación al vaso, pero también hay afectación al parénquima, ¿vale? Y ya por último, el crónico. El crónico este pasa de meses a años. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Una, la toxicidad por los inmunosupresores. Otra, infecciones en repetición. Los pacientes que tienen inmunosupresión se pueden estar infectando. De ahí que tengan que estar tomando también mucha profilaxis. Por ejemplo, contra citomegalovirus, toxoplasma, ¿para qué se llama el trimestre? Neumonía por Girovechi, se les tiene que dar igual esa profilaxis que también acumula daño. Entonces, eso, y porque a lo mejor en estos meses o años que lleva del trasplante puede que hubo momentos en donde se reactivó la respuesta, hubo rechazos agudos y eso también daña al tejido.
¿Cuál es la clave aquí? Que va a haber una fibrosis. Fibrosis recuerda que es consecuencia siempre de una lesión crónica. Entonces, el parénquima se empieza a fibrosar, lo cual favorece una disfunción. Y la clásica que te van a preguntar, la vasculopatía crónica del injerto, que es debido a esta hipertrofia de las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, te decía, esta producción crónica de interferón gamma lo que estimula es una proliferación del músculo liso vascular que lo que hace es que poco a poco se empiece a ocluir la luz y eso genera isquemia y disfunción del órgano, ¿vale? ¿Cómo vas a ver un rechazo crónico en fotos? Que de nuevo no te lo van a preguntar, pero es bastante sencillo si entiendes la teoría. Es una fotomicrografía, campo claro, teñida con tricrómico de masón, en donde nosotros vemos, ve la luz, cómo está súper chiquita. Esto es una arteria, está súper chiquita. Lo mismo acá. Acuérdate que, y bueno, y aquí vemos dos cosas. Acuérdate que masón lo que te permite ver es de rojo lo que sea músculo y de azul todo lo que sea colágeno. Entonces ve cómo esta túnica media tiene dos componentes. Todo esto de aquí que es fibrosis, ve ahí cómo está todo acumulado la colágena y esta proliferación del músculo que aquí se ve bastante grueso, eso es básicamente la vasculopatía, ¿vale? Entonces, si tú ves datos de fibrosis y aparte hiperplasia propiamente del vaso, eso es un rechazo crónico, ¿vale? Vas a ver vasotes. Y eso es lo que se refleja acá. Entonces, el daño crónico, la inflamación, hace un crecimiento de la túnica media, un remodelado vascular, lo cual favorece la isquemia porque se ocluye esta luz, ¿vale? Esa es una tablita de ambos. Ambos se los recomiendo mucho para ciclos clínicos, la verdad. Ahorita para básicos, no, porque sí se salta mucha info que obviamente con eso no se sacan los depas, pero para la parte de ciclos clínicos, ya cuando estás en el hospital, sí te lo recomiendo porque tiene muy buena para cuando estás rotando y lo cheques rápido. Entonces, básicamente esta tablita te hace una comparación de cuándo ocurre cada uno. Acuérdate, entonces, hiperagudo es en horas. Agudo es en semanas, básicamente. Y el crónico, la definición es más de 6 meses, ¿vale? Meses a años. En cuanto a las características clínicas, esto sí nos interesa más. ¿Por qué? Porque en el caso de un hiperagudo principalmente se presenta en transfusiones, por ejemplo. Entonces vas a ver que tú le estás poniendo el paquete globular al paciente y ya empieza con estas manifestaciones, ¿vale? La biopsia, esto es más como para pato, pero te decía, la clave del agudo es que aquí solamente está afectado la luz del vaso, a diferencia del agudo, que aquí sí hay una afectación intersticial y ya en el caso del crónico, pues ya este remodelado arterial, ¿vale? ¿Cómo se previene? La verdad es que esto antes ha ido en disminución la incidencia de cada uno. Al inicio, cuando todavía no se tenía como muy estudiado qué onda con esto, la principal era pues el hiperagudo. Ya después, esto se quitó porque antes de una operación, de un trasplante, siempre haces estudios de compatibilidad, ves los grupos sanguíneos, que es lo que principalmente tiene que machar, y entonces si todo queda bien, esto básicamente es súper raro, ¿vale? El hiperagudo. Después es el agudo, ¿qué es lo que ocurre? Ahí, pues básicamente, o sea, como todavía no se sabía esto de la inmunosupresión y que el sistema inmune era el causante, pues era el que básicamente lo hacía. Entonces ya ahorita vamos a ver las pruebas de compatibilidad, esto se redujo. La más clásico que te va a dar el rechazo es justamente el rechazo crónico, ¿vale? Que ese pues sí no se puede prevenir porque pues no, o sea, no hay cómo detener este daño por toxicidad, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de los tipos de rechazo? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Ahora, esto que nosotros acabamos de ver de los rechazos es básicamente cómo el receptor ataca al injerto. Ahora vamos a ver una cosa diferente, que es cómo es que el injerto ataca al receptor. Y a esto se le conoce como enfermedad de injerto contra huésped o H. ¿Qué es lo que ocurre? Esto sí te lo pueden llegar a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ponernos primero en un contexto. Tú aquí tienes a tu donante y aquí tienes a tu receptor. Este receptor, antes de que tú le hagas el trasplante, está inmunosuprimido, ya sea porque a lo mejor tiene un cáncer o porque justo le empezaste a dar todo el tratamiento inmunosupresor y que no rechace, ¿vale? Entonces, este está inmunosuprimido. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente lo que pasa es que este donante le va a donar células sanguíneas. Y esas células sanguíneas entran al receptor y de repente ven y ellas dicen, ah, caray, pues esto es extraño. Donde yo estoy circulando ahorita no expresa los MHCs que antes yo tenía. Y entonces estas células inmunes que vienen del receptor
digo, del donante, empiezan a atacar al receptor, ¿vale? Y eso se le llama enfermedad de injerto contra huésped. Normalmente, ¿cuáles son los trasplantes que tienen mayor riesgo a generar esta enfermedad de injerto contra huésped? Justo trasplantes que impliquen el paso de células inmunes, como por ejemplo en un trasplante de médula ósea, cuando es halogénico, eso es el mayor riesgo que se puede dar. Por eso los pacientes también tienen, o sea, los trasplantes halogénicos de médula ósea, vas a ver que es como la última opción que tienen los pacientes. Uno, porque la mortalidad es muy grande, porque tienes que inmunosuprimir muchísimo al paciente justo para que lo pueda aceptar, te puede dar un age, o sea, la mortalidad es muy grande. Entonces, muchos a veces no se mueren tanto por el cáncer, sino por el trasplante. Entonces, la mortalidad es muy grande, no es la primera opción. La otra, muchas veces cuando los pacientes están inmunosuprimidos y tú le vas a pasar algún paquete sanguíneo, te decía que en esos paquetes puede irse a lo mejor uno o dos leucocitos por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que...? Y esto es una para su vida como interno, se los van a preguntar. Algo que tú le puedes pedir al banco de sangre es que irradie a los paquetes globulares o a las plaquetas o a los concentrados de plasma, lo que gustes. Esto porque cuando tú lo irradias, matas a las células que pueden llegar ahí a estar residuales. Y entonces esto disminuye el riesgo de que le dé un H a tu paciente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es una indicación para que tú pidas un paquete, algo de banco de sangre irradiado que tenga, que el paciente esté inmunosuprimido? Eso siempre te lo van a preguntar. Ya sea porque tenga cáncer, tenga algún tratamiento para trasplante, etcétera, ahí es donde se da, ¿vale? Y con esto ya hemos visto dos cosas donde pueden hacer esto. Una, entonces, es la irradiación y otra también ya habíamos visto cuando piden los paquetes lavados o desplasmatizados. Acuérdate que cuando hay inmunodeficiencia selectiva de IgA, ellos pueden generar alergias a la IgA que pueden encontrarse en sangre. Entonces, por eso la lavas para quitarle los anticuerpos que quedan remanentes. Son dos procesos diferentes. Y por último, y por el que no se hace, es el trasplante de intestino. ¿Por qué creen que y tiene que ver con esto, ¿por qué creen que sea tan eh, poco exitoso, pues bien, nada exitoso, el trasplante de intestino, chicos? ¿Qué hay en el intestino que se parece a la médula ósea? Bueno, no sé, pero tendrá que ver algo con la microbiota. Sí, básicamente es porque recuerda que el intestino es otro lugar, todo el tracto gastrointestinal es otro lugar en donde tenemos un montón de células. Uno es la médula ósea, les decía, pues ahí es donde se forma, pero el intestino tenemos un chorro renal, ese eh, em, tejido linfoide asociado a tracto gastrointestinal, el GALT, es un montón. Entonces, básicamente, tú le estás pasando una cantidad inmensa de células que cuando lo reconectas al receptor, pues pueden reconocer cómo extraña el receptor y generarte un H. Por eso, básicamente, el trasplante de intestino no está aprobado en casi ningún país y solamente o sea, se puede llegar a hacer en pacientes recién nacidos, o sea, pacientes que tienen como intestino corto o tuvieron como, no sé, enterocolitis necrosante, sepsis neonatal, a lo mejor ahí se les puede dar porque todavía no está desarrollada esta, bueno, también para inducir tolerancia contra estas células. Entonces, pues es básicamente eso, pero es por eso que este no se así. Muy bien. Entonces, tenemos dos fenotipos del H, un H agudo y un H crónico. El H agudo es básicamente, es un paciente, siempre te lo ponen así, paciente que recibió un trasplante de médula ósea o de células madre hematopoyéticas, y que a las 3 semanas empieza con erupción, rash cutáneo, ictericia, diarrea sanguinolenta y hemorragia, bueno, y hemorragia digestiva. ¿Qué es lo que tiene? Un H. ¿Por qué? Porque los sitios en donde les gusta atacar estas células que tú le estás poniendo son principalmente la piel, el hígado, lo cual hace que tengas falla hepática e ictericia, pueden tener también coagulopatía, asitis, y la lesión gastrointestinal, que lo que hace es que pues empiecen a sangrar, ¿vale? Y por eso tienen esa diarrea, esa hematoquesia. Entonces, eso es básicamente el típico ejemplo de un H agudo, ¿vale? O sea, se activa el sistema y empieza a atacar. ¿Qué pasa con el H crónico? Esto es cuando ya tienes bastante tiempo igual de la progresión y entonces aquí cambia. Pasa algo que, como lo que vimos en cáncer. Cuando hay una respuesta muy crónica, el sistema como que trata de cambiar para un perfil antiinflamatorio.
Entonces, aquí en un H crónico principalmente se diferencian macrófagos M2, linfocitos TH2, y lo que empiezan a hacer es generar fibrosis en los tejidos, lo cual favorece la, ¿cómo se llama? La atrofia del mismo, ¿vale? Y empiezan a tener esto que se conoce como fenómenos pseudoautoinmunes. Es un paciente, por ejemplo, que empieza a atacar a su tiroides, empieza a atacar a su hígado, ¿vale? Entonces, pues uno pensaría, no, pues a lo mejor es una enfermedad autoinmune, pero no, no es autoinmune porque son células de alguien más atacando esos tejidos, ¿vale? Y que generan una disfunción crónica. Entonces, eso es básicamente el H crónico. ¿Qué se hace para prevenir todo esto? Bueno, hay medidas tanto preoperatorias como postoperatorias. Preoperatorias, debido a que tú lo que vas a hacer es básicamente inmunosuprimir a los pacientes, siempre lo que haces es hacer pruebas. VIH, todo el perfil TORCH, tuberculosis, muchos pacientes, eso ya lo, mejor, ya lo vieron en Bacter, pero recuerda que la mayoría de la población en México tenemos tuberculosis latente, ¿vale? Pero no es lo mismo tener una tuberculosis latente que sí se está conteniendo a pues que empieza a tener ahí daños a nivel del parénquima. Entonces, por eso tienes que hacer una evaluación para tuberculosis, porque en cuanto los inmunosuprimas, se va a dejar de contener a la bacteria y se vuelve una tuberculosis activa. Entonces, siempre se hace tamizaje para todo esto. ¿Alguien recuerda cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis latente? Que es una La prueba. prueba de, ¿Cómo? la prueba de dermorreacción, creo que era. Exacto, muy bien. La prueba con la PPD o tuberculina, que es una hipersensibilidad de tipo 4. 4, muy bien. Exacto. Entonces, si tú le pones al paciente los antígenos de la micobacteria y genera un indurado y crece más, en el caso de pacientes con VIH, más de 5 milímetros y en el caso de la población general, más de 1 milímetro, perdón, más de 10 milímetros, a eso se le da como un PPD positivo. Lo que haces es hacerle una radiografía para ver que no tenga lesiones y le das el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para TB latente? Isoniazida, ¿vale? Entonces, ya con eso ves y le puedes hacer el trasplante. Hay muchas pruebas. Si te toca por alguna razón rotar en la parte de trasplante en algún hospital, vas a ver que es un chorro de papeleo porque es ver que tu paciente tenga todo, valoración psicológica, valoración dental, valoración de todo. Después, lo que haces, y más importante que nos compete, es las pruebas de compatibilidad, ¿vale? Estas pruebas de compatibilidad, básicamente, una es ver que sea el grupo sanguíneo compatible, y con esto ya eliminas la parte del rechazo hiperagudo, ¿vale? La otra es tipificar los MHCs y dos, detectar a los anticuerpos. ¿Esto qué significa? En el caso de la tipificación del MHC, esto se le llama como un crossmatch o ver que el paciente sea compatible con mi donante. ¿Cómo es esto? Recuerda que nosotros tenemos polimorfismos de MHC. Lo que tú haces es ver que estos polimorfismos sean iguales entre el donante y el receptor. Entre más tenga iguales, más éxito va a tener tu trasplante, ¿vale? ¿Cómo le hacemos? Bueno, entonces compatibilidad ABO, ya saben, se hace por una hemaglutinación, simplemente ves si tiene o no el antígeno y listo, ¿vale? Con eso ves si son compatibles. En el caso de ay no, esto me lo voy a saltar, de la tipificación de anticuerpos, del MHC se puede hacer por una PCR, básicamente es ver pues qué genes expresa tu receptor y con eso ves si tanto el donante como el receptor los tienen iguales. ¿Cuáles tipificamos? Los que tipificamos son principalmente los del HLA-A, porque estos, recuerda, son los más polimórficos, entonces los que más riesgo tienen de generarte un rechazo, principalmente el HLA-A y el HLA-B, ¿vale? Y del tipo 2, el que tipificamos es el HLA-DR, porque recuerda que este es el más polimórfico de los del tipo 2, ¿vale? Entonces, tú ves que estos se tengan iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recuerda que nosotros tenemos dos haplotipos de cada uno paterno y uno materno. Entonces ves que los paternos concuerden, los maternos también concuerden. Entre más como, o sea, este y este se parezcan y así, entre más compatibilidad haya, más probable es que no haya un rechazo, ¿vale? Se dice que si tienes dos, ya la hiciste y principalmente estos, para que puedas decir, ah, sí es compatible, ¿vale? Obviamente no en todos los casos, en la mayoría de los casos más bien, no vas a tener 100% iguales estos porque pues, no son gemelos, pero ya tener algo compatible, pues esto favorece mucho el éxito de tu trasplante. Si solamente tiene uno o tiene ninguno, es ahí cuando dicen no, no son compatibles, ¿vale? Entonces, esa es la clave. Entonces, esa es una.
La otra que se hace es la detección de anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdate que dijimos que había varias situaciones, infecciones, embarazo, transfusiones previas, en donde los pacientes generan, sin querer, estos anticuerpos contra el MHC. Entonces hay dos maneras de verlo. Uno es con estas perlitas, que lo que hacen es literal agarrar sangre del paciente y ponerle unas bits, o sea, estas perlitas que tienen el MHC en su superficie. Si el paciente tiene anticuerpos, esos anticuerpos se van a pegar a la perlita y ya nada más lo único que hacen es ponerlo en citometría de flujo. Si sale positiva, o sea, si sí florece, pues entonces quiere decir que sí hubo anticuerpos que se pegaron y entonces el paciente sí tiene anticuerpos, ¿vale? La otra es esta reacción cruzada, que lo que hacemos es, tú tienes aquí sangre de un donante y aquí suero de tu paciente, del receptor, ¿vale? Lo que haces es juntarla. Si se lisan estas células, ¿qué significa? Que el paciente tuvo anticuerpos contra el HLA. Esos anticuerpos se pegaron a tus células y entonces lo que hicieron fue activar al complemento y por eso se lisaron, ¿vale? Así es como tú detectas estos anticuerpos. ¿Dudas de esto? Va, muy bien. Am, ahora, ya por último, vamos a ver qué es esto de la inmunosupresión. Básicamente, para garantizar el éxito de tu trasplante, el paciente tiene que estar inmunosuprimido, ¿vale? Lo que se busca es poco a poco ir bajando esa inmunosupresión, porque recuerda, inmunosuprimir al paciente no es cualquier cosa, tiene mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de infecciones. De hecho, aquí les traje esta grafiquita, que son las complicaciones asociadas a inmunosupresión más frecuentes en los pacientes. Al inicio, las complicaciones siempre son infecciones, por oportunistas, vean. Después, infecciones por ejemplo, citomegalovirus, herpes, y ya después empiezan a tener algunos cánceres, algo que pasa, por ejemplo, como en el VIH. Entonces, es por eso que no nos gusta tener tanto tiempo suprimidos a los pacientes, por eso hay que valorar el beneficio de un trasplante, ¿vale? No todos, muchas veces cuando le empiezas a disminuir el tratamiento inmunosupresor, se reactivan y empiezan con estos rechazos agudos. Entonces, pues muchos lo tienen por mucho tiempo. ¿Cuáles son estos fármacos inmunosupresores? Sí te los pueden preguntar, los han preguntado muchas veces, nada más vamos a recordar rápidamente principios de la activación del linfocito. Entonces, vamos acá. No te tienes que aprender las indicaciones, esto no es farma, pero sí te tienes que aprender cuál es el mecanismo de acción, ¿vale? Entonces recordemos, cuando tú tienes un linfocito, imagínate es la membrana del linfocito, pues este linfocito recibe varias señales. Uno es el, la señal del TCR, otro es la señal de CD28 y otra es la señal de CD25. Entonces, esta es la primera señal, el reconocimiento antigénico. Esta es la segunda señal, CD28. Ah, y esta es la tercera señal, que es la estimulación por interleucina 2 gracias a CD25, que recuerda que es el receptor de alta afinidad de la interleucina 2, ¿vale? Ay, aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya tienes tu primera y segunda señal, pues habíamos visto que se genera una cascada de señales, que para fines de esta clase ya no necesito que te la sepas. Entonces, cascada. De esta cascada, creo que el punto más importante, recuerda, es que se forma inositol trifosfato. Ese inositol trifosfato lo que hace es ir al retículo endoplásmico liso para favorecer la liberación de calcio. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace ese calcio? Ese calcio se une con una proteína llamada calmodulina.
Y este complejo calcio-calmodulina, ¿te acuerdas a qué proteína activaban? A la calcineurina. Esa calcineurina es importante porque lo que hace es desfosforilarme a un factor que está en el citosol para que pueda entrar al núcleo. Este factor es el factor N-FAT. Entonces lo que hace es desfosforilarlo para que se active y este N-FAT entra al núcleo. A ver aquí. Para favorecer la transcripción de interleucina 2, ¿vale? Entonces eso es básicamente lo que vimos de esta principal vía. Otro punto que me gustaría aclarar es que recuerda que además de factores de transcripción, durante la cascada de activación, el linfocito se adapta metabólicamente para poder proliferar. Esa es la clave, la proliferación. Entonces, ¿cómo se logra esto? Esto es gracias a que en esta cascada también se va a activar un factor importante que es la vía del emetor, que esta depende principalmente de la coestimulación. Esa vía del emetor va a favorecer que se activen vías que aumenten la supervivencia, principalmente expresando proteínas antiapoptóticas como BCL2, y también favorezca la proliferación. ¿A qué me refiero con la proliferación? Uno, favorece cambios en el ciclo celular para que mi célula entre a la fase S y entonces el linfocito empiece a hacer una, aquí vamos a poner, replicación del DNA, ¿vale? Esos son los puntos claves. Entonces, dicho esto, ¿dónde actúan los diferentes inmunosupresores que nosotros utilizamos? ¿Vale? El primero que vamos a ver se conoce como vía o inhibidores de la calcineurina. ¿Vale? Estos inhibidores de la calcineurina son dos. Uno va a ser la ciclosporina y el otro, que es el que se ocupa con mayor frecuencia, es el tacrolimus. ¿Qué es lo que hacen? Estos fármacos lo que hacen es unirse a proteínas dentro de mi célula. En el caso de la ciclosporina se une con la ciclofilina y en el caso del tacrolimus se une con el factor kappa BP, ¿vale? ¿Y qué es lo que van a hacer estos? Inhibirme a la calcineurina. O sea, vamos a poner aquí tacrolimus. Lo que hace es inhibir a esta proteína para que no se active el NFAT, ¿vale? Preguntas que te suelen hacer de esto. ¿Cómo funcionan los mecanismos, el tacrolimus y la ciclosporina, principalmente el tacro, inhibiendo a la calcineurina? Y eso porque es importante, porque si la inhiben, no dejan que se exprese NFAT. Y entonces, si no hay expresión de NFAT, no va a haber síntesis de interleucina 2 y por lo tanto no va a haber una correcta tercera señal. ¿Vale? ¿Dudas de los inhibidores de la calcineurina, chicos? Va. Los siguientes son los inhibidores de la vía del emetor. Esta vía, te decía, es una vía que favorece la adaptación metabólica para la supervivencia y la proliferación. ¿Vale? ¿Cuál es el principal fármaco que inhibe a esta vía del emetor o también llamada vía de la rapamicina? El sirolimus. Rapamicina. Que justo lo que hace el sirolimus entonces es bloquear esta vía para que la célula no induzca estos cambios y por lo tanto no prolifere. Entonces, ¿dónde actúa el sirolimus? En el emetor, ¿vale? No confundir tacrolimus con sirolimus, son vías diferentes, ¿vale? Después tenemos a los antimetabolitos.
Estos antimetabolitos lo que hacen es impedir la replicación del ADN. Esto lo hacen por varias vías, principalmente ya sea haciendo análogos a nucleótidos o inhibiendo enzimas, ¿vale? Una de las más usadas es el ácido micofenólico, ¿vale? Hay dos presentaciones del ácido micofenólico. Uno es micofenolato de mofetilo y otro es ácido micofenólico. ¿Cuál es la diferencia? El micofenolato de mofetilo es de 500 miligramos y es básicamente el profármaco. El ácido micofenólico es la forma activa, esa viene de 360 y pues ya está activa, por lo tanto es equiparable. ¿Qué es lo que hace este ácido micofenólico? Lo que hacen es inhibir a la inosina monofosfato deshidrogenasa. ¿Para qué sirve esta inosina monofosfato deshidrogenasa? Para la síntesis de inosina monofosfato, que recuerda que, perdón, para la síntesis de AMP, que deriva de esta inosina monofosfato. Y ese AMP es importante porque a partir de aquí tú vas a estar formando a los nucleótidos que van a estar en el ADN. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Inhibir con la síntesis de purinas. Acuérdate que la adenosina es una purina. Entonces, esa es la principal. Otros son, por ejemplo, la azatioprina, ¿vale? La azatioprina es un profármaco. Una vez que entra a la célula, se transforma en un medicamento que a lo mejor viste el año pasado en bioquímica, que es la 6-mercaptopurina. ¿Por qué es importante esta 6-mercaptopurina? Porque es un análogo a las purinas e interfiere con la fase de replicación. Por lo tanto, detiene la replicación, ¿vale? Entonces, esa es la clave de la azatioprina. ¿Cuál es la diferencia? Que pues la 6-mercaptopurina principalmente se usa como un antineoplásico y la azatioprina principalmente se ocupa como un inmunosupresor, que es lo mismo, ¿vale? Alvarito, perdón, ¿puedes repetir, porfis, con qué era lo que interfería la 6-mercaptopurina? Es que se me trabó bien feo. Ay, perdón, perdón. Te decía que la azatioprina se convierte en 6-mercaptopurina y lo que hace es ser un análogo de purinas. Entonces, cuando la DNA polimerasa trata de hacer la replicación, no puede porque esto se lo interfiere. Entonces, inhibe la replicación celular. Gracias. De nada. ¿Y cuál me falta? Ya vimos ASAM. Pues ya. Mm. Sí, creo que. Ah, bueno, me falta otro que también, esta no viene en su temario, pero nada más como un pequeño dato. Recuerden que también que dentro de los factores de transcripción que nosotros usamos para la activación de linfocitos, también está el NF-κB. Este NF-κB se puede bloquear gracias a un fármaco llamado sulfasalacina. Esta sulfasalacina, cuando la consumes, se convierte en sulfirina y lo que hace esa sulfirina es transformarse en 5 amino salicílico. Y este lo que hace es bloquear la activación del NF-κB. Por lo tanto, no solamente va a bloquear la activación del linfocito, sino también tiene efectos antiinflamatorios en general. ¿Cuándo podemos nosotros utilizar estos fármacos? Uno es justo para el rechazo, inhibes la activación para que no vaya y ataque. Pero la otra es justamente en enfermedades autoinmunes. Lo que hacen en estas enfermedades es dar estos fármacos para que se detenga la enfermedad. Ejemplo clásico, el ácido micofenólico es uno que se prefiere muchísimo en pacientes que tienen, por ejemplo, nefritis lúpica, es uno de que se da en un esquema llamado esquema multitarget y ayuda mucho a eso. Otro es, por ejemplo, el
El tacro se puede ocupar mucho en rechazos. Siempre que tú veas un paciente que trae tacro es porque a lo mejor tuvo un trasplante de riñón. O también se puede usar de manera tópica cuando tienes, por ejemplo, una dermatitis de contacto o una dermatitis alérgica. Se puede dar ahí, ¿vale? Eh, en general. Ahora, también tenemos, ya casi acabamos, algunos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales lo que hacen es propiamente ir y neutralizar a mis células para que no estén generando activación celular. ¿Cuáles son? Tenemos una que va dirigido contra el TCR o contra la molécula transductora del TCR, que es el CD3. Este anticuerpo se llama timoglobulina. Y esa timoglobulina va dirigido contra el TCR o contra el CD3, lo que hace es opsonizar a tus linfocitos T y eliminarlos. Esta se indica mucho también en el tratamiento de leucemias, principalmente de origen T, ¿vale? Otra, por ejemplo, y esta sí es muy preguntable, usted de hecho una vez me lo preguntaron en un examen, en un concurso en el internado, es el basiliximab. El basiliximab es un anticuerpo anti-CD25, entonces lo que hace es bloquear Basiliximab. Lo que hace es bloquear la señal de CD25 y por lo tanto inhibe la expansión clonal, ¿vale? ¿Cómo te pueden preguntar esto? ¿Qué es anti-CD25 o anti la subunidad alfa del receptor de interleucina 2? ¿Vale? Y ya por último, faltan estos. ¿Cómo podemos bloquear la coestimulación? Existen unos análogos a CTLA4 que se conocen como CTLA4 y G. ¿Qué son estas? Estas son moléculas muy similares a CTLA4 que lo que hacen es unirse hacia B7 y favorecer que no se unan o bloquean la unión con CD28, ¿vale? El principal que se ocupa para evitar esta coestimulación es un fármaco llamado Belatacept, ¿vale? Y entonces este lo que hace es impedir que se una con CD28 y bloquea la coestimulación, ¿vale? No confundir, nunca lo han preguntado, luego sí me han dicho que sus doctores sí se los preguntan, pero en un depa no. Pero no confundir Belatacept con ipilimumab. ¿Qué dijimos que hacía el ipilimumab? Ah, o cómo actúa, lo vimos ayer. Era un inhibidor de punto de control, ¿no? Del CTLA4. Exactamente. Coestimulación. Exacto. El ipilimumab es un inhibidor de CTLA4. Por lo tanto, aumenta la coestimulación, porque recuerda que CTLA4 bloquea la coestimulación, ¿vale? Entonces, el ipilimumab se da en cáncer porque en el cáncer tú quieres que aumente la coestimulación para que actives células y mate el cáncer. Cosa que no pasa en las enfermedades autoinmunes. En las autoinmunes tú das Belatacept, que este es un análogo a CTLA4 y entonces bloquea la unión con CD28. Por lo tanto, este bloquea la coestimulación e inmunosuprime. Son dos cosas diferentes, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de los fármacos inmunosupresores? ¿Puedes repetir súper rápido lo del basiliximab y lo del CD25 por fin? Sí, el basiliximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD25. Entonces lo que hace es bloquear a tu CD25, no deja que se una la interleucina 2 y entonces inhibe la expansión clonal. Gracias. Y nada, ¿alguna otra? Perfecto, muy bien. Ah, ah, ah. Entonces vámonos acá. Entonces, de esto, ¿qué sí se los van a preguntar? O sea, sí les preguntan fármacos. Yo pensé que ya no se los iban a preguntar, pero el año pasado sí lo preguntaron. Entonces, de aquí lo que me interesa. Bueno, estas son como las vías que habíamos visto. Primera señal, o sea, los factores de transcripción. La segunda señal, que proviene de la coestimulación. Aquí está la calcineurina con el NFAT. Entonces, lo que te suelen preguntar es esto de acá. Aquí es como resumimos todo esto. Los 3 puntos. Entonces, timoglobulina dijimos
inhibe propiamente o sea, opsoniza y favorece la degradación de los linfocitos T, se une a CD3 y al TCR. El basiliximab es un anti-CD25, por lo tanto inhibe la expansión clonal. Sirolimus es contra mTOR, no se te olvide. Los antimetabolitos que vimos, pues bloquean la proliferación porque no dejan que se haga la replicación de la célula. Los inhibidores de la calcinurina, aquí está el tacrolimus, eh, no dejan que se exprese el NFAT y ya te decía, el abatacept o belatacept bloquean a CTLA4, perdón, son análogos a CTLA4, por lo tanto no dejan que B7 se una con CD28 y entonces disminuyen la coestimulación, ¿vale? Esto es lo que les suelen preguntar. Los que más les preguntan de todos, si ya no tienen tiempo de repasar esto antes de su DEPA, es sirolimus y tacrolimus, ¿vale? Esos son los que al menos siempre preguntan. Bien. Y listo, chicos. ¿Alguna pregunta, duda de inmunosupresión? No, Perfecto. Yo nada Pues, más tengo una duda. dime. ¿También podemos usar a los glucocorticoides de que como Ah, sí, sí, inmunosupresores? sí. De hecho, sí. O sea, de hecho, o sea, aquí digo, aquí no viene porque en sí los inmunosupresores bloquean toda o sea, no solo a linfos, sino también a la respuesta innata. Pero sí, muchos, o sea, dentro de los esteroides que más se ocupan para inmunosuprimir es la metilprednisolona o la prednisona en sí. Y justamente muchos pacientes van a ver que, por ejemplo, cuando tienen un rechazo agudo o tienen una enfermedad autoinmune activa, lo que le hacen es dar bolos de esteroides. Significa que les ponen literalmente un montón de esteroide, dependiendo cuánto quieras. Las dosis van desde 500 miligramos a 1 gramo por kilo. Que tú le des 1 gramo por kilo a un paciente es porque le estás dando todo el poder para literalmente bajar todo eso. Y se lo das así de golpe y ya después le mantienes la infusión. Pero sí, los esteroides son los más, también se utilizan para, principalmente, crisis o ataques en agudo, ¿vale? Ya para mantenimiento es cuando usamos estos de acá. Ok, ok. De nada. ¿Alguna otra? ¿No? Va, muy bien. Pues entonces con esto, chicos, terminamos lo que pide su temario. Nada más aquí agregué esto de los fármacos, bueno, la inmunosupresión por fármacos, que era lo que ahora pusieron en inmunodeficiencias, pero les dije que lo íbamos a ver aquí en trasplantes. Y pues listo, chicos, básicamente eso sería eh, todo por este bloque. Con esto oficialmente terminamos el temario. Digo, no me despido porque falta ver el repaso, pero pues espero les haya gustado y servido pues este curso. Como les dije, mi objetivo no nada más es el DEPA, sino que aprendan para la vida. Por eso luego me desvío un poco. Y pues nada, chicos, les deseo muchísimo éxito, disfruten sus vacaciones y pues con todo en DEPA Abril ya es el último jalón. Cualquier cosa en la que pueda apoyarles, ya saben que me pueden escribir, ¿vale? Nos vemos, muchísimo éxito. Gracias. gracias. Muchas gracias.